¿Querés cambiar de silla? No, la silla se hizo. Sí. Bueno, hola a todos, bienvenidos. Este es el segundo capítulo, el segundo encuentro de un ciclo que llamamos Entramades. Somos de la colectiva Tejiendo Feminismos y nos articulamos con el Museo del Traje y el Complejo Histórico de la Manzana de las Luces, que bueno, Flor nos da una gran mano para poder organizar todo esto, para encarar esta serie de encuentros en el marco de un proyecto, una intervención activista que propusimos, que consiste en tejer cuadrados de 20 por 20 en color verde, la técnica que más les guste, y esos cuadrados los intervenimos con un bordado, con el nombre de las compañeras que ya no están, víctimas de femicidio, travesticidio, transfemicidio, o frases vinculantes al movimiento de mujeres y los feminismos. La idea es unir estos cuadrados y hacer la bandera feminista más colaborativa, sorora y warrior que haya existido y poder presentarla en el 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, No Binarias y Disidencias. Así que estamos muy contentas de poder compartir con todos ustedes. Y sobre todo estamos muy contentas porque en el día de hoy tenemos una invitada que, bueno, nosotros estamos súper recontra mil contentas y recontra honradas de que esté acá. Y bueno, le voy a dejar la palabra a mi compañera Daniela para que la presente. Así que Dani. Antes de presentar a Diana, la idea era como explicarles un poco que nosotras queríamos con este ciclo generar un espacio de diálogo y de encuentro entre mujeres que estuviera interrelacionado con el tema del tejido, que lo consideramos como un arte ancestral, ¿no? Que viene a retomar un poco esta idea de salir de lo privado, de las mujeres, que salgamos de las casas tejiendo para salir a lo público. La idea también era poder, como en ese sentido, entrelazarlo con la idea de esta bandera, que sea una bandera armada entre todas. Hoy logramos que esta bandera sea una bandera que está armada entre todas a nivel federal y a nivel internacional, así que para nosotras es como que se nos fue el objetivo, superó ampliamente nuestras expectativas, y la idea de este ciclo era convocar a mujeres que fueran nuestras referentes en el feminismo. Diana, ahora le voy a decir bien cuál es la trayectoria, pero nosotras hemos estudiado a Diana, las personas que estamos inmersas y intentando de construirnos y armar el conocimiento en relación a los feminismos. La hemos leído, nos hemos nutrido. Nos hemos llenado de preguntas escuchando a la Diana, sobre todo. Exactamente. Entonces la idea era que la palabra de Diana, que nosotros muchas veces la encontramos en ámbitos más académicos, la pudiéramos traer para que todas las escuchen, digamos, ¿sí? Porque es una mujer que es muy generosa en su conocimiento y en el tema de brindarlo. Sabíamos que esto era así, y así fue desde el primer momento, que enseguida nos brindó todo su cariño y su apoyo con esta colectiva. Bueno, Diana es doctora en filosofía, tiene una trayectoria muy larga, hoy por hoy, ¿cómo? Muy vasta. Sí, hoy por hoy es directora del área de género de la legislatura, Diana. No, del Observatorio de Género del Consejo de la Magistratura. Del Consejo de la Magistratura. Ya estamos así. Yo creo que ya está. Bueno, ¿querés? Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Hay muchos motivos por los que acepté, por supuesto, porque en parte los feminismos están hechos de estos cruces, pero además el tejido y el arte textil me parece en este momento una de las expresiones más irreverentes y hermosas que hay dentro del feminismo y de las resistencias, ¿no? de los grupos disidentes, etc. Cuando inauguramos el Observatorio de Género, que fue una creación que hicimos dentro de la justicia hace ya 7 años, llamamos a una artista textil que se llama Viviana De Vicky, que a mí me encanta, es maravillosa, para que haga un tríptico. Eran 3 mesas redondas en las cuales en una iban a estar las juezas de la Corte Suprema, Elena Hayton y Carmen Argibay, que en ese momento vivía. Después iban a estar los jueces del Tribunal Superior de Justicia y luego gente del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, que eran como los ámbitos en los que yo iba a tener que desarrollar
mi trabajo. Entonces Viviana, mientras se desarrollaba el primer panel, iba abordando una parte del tríptico, el segundo panel iba abordando, y quienes terminaban de hablar tenían que pararse y bordar un poquito. Y entonces esa gente tan segura de la justicia tenía que enhebrar una aguja y producir unos puntos, y estaban desesperados para hacerlo bien. Era muy hermoso ver eso, ver que eso que está tan naturalizado, que parece un arte de mujer. Recién me moría de ganas de tejer, además las veía las chicas con la aguja, me han regalado acá un hermoso pañuelo verde tejido. Bueno, estas cosas nos juntan de distintas maneras, así que me parece una expresión muy linda, porque parece muy dócil, parece muy doméstico y no tiene nada ni de dócil ni de doméstico. La idea que me habían propuesto los compañeros era hablar un poco de la historia del feminismo. Y yo quería intentar con ustedes tejer también. Hay una historia como bastante convencional de qué es el feminismo, que es hablar de las olas del feminismo. Voy a hablar un poquito de eso. Pero también me gustaría pensar qué nos pasó en la Argentina, qué nos pasó, al menos en mis vivencias en los últimos 40 años, pero muy atrás también en las vivencias de nuestras ancestras y de otras compañeras, que así como algunas me sucederán, afortunadamente, otras me precedieron. Siempre vamos llegando, al feminismo llegamos siempre amorosamente de la mano de alguien, no llegamos en general solas con un libro, ¿no? Entonces, ese armado que se va haciendo nos permite hacer varios recorridos. Un recorrido tiene que ver con la memoria. Bueno, ¿quiénes fueron las personas que me acompañaron? ¿Quiénes las que me inspiran? ¿Quiénes las significativas? Y habría que tener mucha libertad personal para construir eso, para construir nuestras inspiraciones. Pero también hay que tener libertad personal para construir la historia, ¿no? La genealogía. ¿Cuáles son las mujeres que me antecedieron, que voy a tomar? Las mujeres o varones podría haber, o personas trans, que en mi vida, por ejemplo, es extraordinariamente importante Loana Berkins. Trabajé 20 años con ella y aprendí muchísimo, juntas aprendimos muchas cosas. Entonces, ¿quiénes son aquellas personas que me antecedieron que voy a tomar en mi historia personal como genealogía personal? Y si lo hacemos colectivamente, ¿a quiénes esta colectiva en particular va a considerar armar una historia hacia atrás de mujeres en las que nos reconocemos o cuyas trayectorias queremos que sean parte de nuestro suelo? Pero eso creo que hay que construirlo con toda libertad. Por eso, esto que voy a hacer es una tentativa, es hablarles un poquito de alguna historia del feminismo, pero creo que la construcción la tenemos que hacer desde varios lugares, con los modos que nos inspiren de trabajar a favor de los derechos de las mujeres. Una cosa que sí me parece importante, tengo una chuletita acá. Está muy bien. Que está del otro lado del libro que presentamos en la Feria del Libro, con Dora Barrancos y con Rita Segato. Porque todo se aprovecha. Bueno, una cosa que me parece importante es que para que podamos hablar de feminismo tenemos que haber, incluso para que podamos hablar de ciudadanía, para que podamos hablar de derechos humanos, tenemos que abandonar una posición que fue la posición preponderante en la historia humana y sobre todo en la historia europea, que es la que incide en nuestra historia a través de la colonización, etc. Y es la idea de que las personas ocupan lugares sociales por su naturaleza, que es por naturaleza que nos toca hacer ciertas cosas u otras. Es un argumento que todavía se usa, por eso me parece muy importante tenerlo en cuenta. Porque si creemos que las funciones que cumplimos en la sociedad son por naturaleza, entonces no entran en el orden de las decisiones, ni en el orden de los derechos, no es algo que podamos alterar, ni es algo que podamos reclamar. Y cuando esas posiciones son posiciones de inferioridad, entonces esa inferioridad es natural. Claro. No hay nadie responsable, no hay nadie culpable y no nos podemos liberar porque es la naturaleza. Y yo creo que eso es algo que tenemos que tratar de ver muy críticamente porque así lo ha visto la historia de la ciudadanía. En realidad, cuando surge el concepto de ciudadanía en la Revolución Francesa, 1789, algo que tiene mucho que ver con este lugarcito, ¿no? Entre otras cosas, porque en parte son consecuencias de esos pensamientos irreverentes. Una primera cosa que se va a rechazar es la idea de que la esclavitud es natural, porque venía desde el comienzo de la cultura occidental, que es la cultura griega, en Europa, el siglo IV a.C. Aristóteles decía que todos los lugares sociales, en su libro que se llama La Política además,
la política, ese orden de relaciones de poder, de relaciones de mando y obediencia, se funda sobre un orden natural. Hay categorías naturales y por naturaleza unos sujetos son superiores y otros inferiores. Unos mandan y otros obedecen. Pero no es que unos mandan y otros obedecen porque hemos dispuesto de esa manera y hemos decidido que sea de esa manera, sino porque por naturaleza el que es superior manda al que es inferior. Y Aristóteles decía, hay tres relaciones sociales muy importantes que están basadas en el orden natural. El amo es superior al esclavo, el adulto es superior al niño y el varón es superior a la mujer. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que hay, y esto me parece muy importante porque fortalece la idea de que es por naturaleza, hay algo que está inscripto en el cuerpo, que es el color de piel, que es nuestra edad, que es nuestro sexo, que es nuestra etnia, que es nuestra capacidad o discapacidad, que es nuestra diversidad sexual. Todas estas cosas están en nuestros rasgos, nuestro color de piel. Todo esto está inscripto en los cuerpos, está visible. Si vamos a interpretar que quien es diferente es inferior, una cosa muy importante es pensar quién hace esta categorización. Y resulta que quien hace esta categorización, en este caso Aristóteles, era una persona con capacidad de ocio, por eso podía dedicarse a la filosofía, es decir, no era un esclavo. No era tampoco un esclavo por su piel, él había nacido en la comunidad griega, ahí se desarrollaba y entonces no estaba en condición de esclavitud. No era mujer, no era un niño, es decir, tenía todas las condiciones hegemónicas de esas categorías. Quiere decir que una persona, por cualquiera de estas cosas que le ocurra en el cuerpo, queda inmediatamente marginado y determinado a la inferioridad y a la obediencia porque es inferior. Entonces, no es que el amo ejerce un poder que es un poder político, hay un sistema de esclavitud que es un sistema que ha decidido que una parte del género humano va a estar al servicio de otra y que la parte del género humano que está al servicio de otra anula su voluntad para que la única voluntad que cuenta sea la del amo. El esclavo es como una especie de máquina, una herramienta en manos del amo. No es alguien que hace lo que quiere, sino que es alguien que hace lo que el amo quiere. O sea que su voluntad está suspendida. En esto consiste la esclavitud. Y es algo que me parece muy importante para cuando reflexionemos sobre cosas que son muy actuales dentro del feminismo. Dentro del feminismo se discute qué cosa es la prostitución. ¿Es trabajo sexual o es esclavitud sexual? Podemos discutirlo después porque probablemente acá no estemos todas las personas de acuerdo. En mi caso yo soy abolicionista y uno de mis argumentos para ser abolicionista, es decir, para no considerar que es lícito considerar trabajo el ejercicio de la prostitución, es que en la prostitución la mujer, la travesti, la persona que sea que ejerce la prostitución no tiene la sexualidad que ella quiere con la otra persona, sino la sexualidad que la otra persona paga subordinada al deseo de la otra persona. La otra persona con dinero suprime su voluntad y contrata una acción que es nada más que la voluntad de él. Entonces, de ninguna manera el dinero permite comprar autonomía, salvo en una condición de esclavitud. De ninguna manera una persona suprime su voluntad personal y solo vale la voluntad de otro, salvo en un sistema de esclavitud. Entonces, aunque haya dinero como intercambio, no se ha emparejado la situación. A los varones les encanta hablar de trabajo sexual y que en lugar de prostituyentes les digamos clientes. A los proxenetas les encanta que les digamos empresarios. Pero yo creo que tenemos que ir un poquito más hondo y pensar si queremos tomar este vocabulario mercantil, capitalista, transformarnos en mercancías de la voluntad de otro y suprimir nuestras voluntades y esclavizar nuestro deseo. Pero es algo que voy a dejar de lado. Lo que voy a... Bueno, mucho no lo dejé. Está muy bien. Perdón. Está muy bien, está muy bien. Iba a ser más sutil, pero no. Pero sí me interesa, volviendo a ese origen, que el amo superior al esclavo por naturaleza implica que no es que hay un sistema opresor, sino que por el color de piel te tocó este lugar y a mí por el color de piel me tocó tal otro y por lo tanto ejercemos lo que nuestra naturaleza nos manda. Al blanco le le toca mandar, al negro le toca obedecer. Al varón le toca mandar, a la mujer obedecer, al adulto le toca mandar, al niño o la niña o la niñe obedecer. Entonces, en este sistema donde se naturalizan los lugares sociales, no cabe lo político, pero además no cabe el reclamo de derechos. No hay ningún derecho, hay naturaleza.
Y esa naturaleza fija quién es el fuerte y quién es el débil. Esto recién cambia cuando en la Revolución Francesa se propone que el poder no es algo natural. Que el poder no es algo natural es una reacción frente a la idea de que los reyes tienen poder que se hereda por herencia de sangre o por designio divino, es decir, por poderes que exceden lo humano. Y lo que se toma precisamente como revolucionario es que se va a establecer una igualdad entre los sujetos, no hay jerarquías naturales. Van a decir en la Revolución Francesa, la idea de ciudadanía implica que no hay jerarquías naturales, no es que el amo tiene ciudadanía y el esclavo no, porque cuando en Grecia se habla de la cuna de la democracia y se dice los ciudadanos deliberaban en la plaza pública y tomaban decisiones discutiendo, dialogándose, viéndose unos a otros, es verdad, pero los ciudadanos eran un conjuntito así de sujetos, de una enorme sociedad que no podía estar en la plaza pública deliberando porque tenían otras funciones. Y porque al no considerarse racionales, ni los esclavos, ni las mujeres, ni los niños, no se los veía capaces de debatir y argumentar. Entonces se barrió de entrada todo aquello que sobraba en la deliberación y solo quedaron unos pocos sujetos, que justo eran adultos, blancos, amos, ricos, entonces, y varones, ¿no? Claro. Y varones. Entonces, cuando decimos la democracia es que todos, y esto es muy importante cuando hablamos del lenguaje de los derechos humanos, los derechos humanos tienen un lenguaje universal y no dicen todos, pero cuando queremos ver quién puede ejercerlo, ahí aparece quién no entra en el todos. Y cuando tengo que decir explícitamente quién no entra en el todos, vemos que la discriminación es por color, pero no es para el sujeto blanco. Si ustedes dicen que alguien se lo discriminó por su color, nadie piensa en un sujeto europeo. Piensan en un sujeto negro, indígena, en un sujeto con rasgos étnicos distintos al de la comunidad, al de los europeos. Si digo que alguien fue discriminado por su edad, no piensan en un adulto joven, piensan en un niño, en un anciano, o en un anciano. Si decimos que alguien fue discriminado por su orientación sexual, no piensan en el heterosexual. Si alguien fue discriminado por su capacidad, no piensan que es porque tiene capacidad, sino porque adolece de alguna discapacidad, entonces, o de una capacidad diferente. Las personas que tienen discapacidad prefieren que se hable de discapacidad, respeto la denominación que ellas hacen, ¿no? A veces en nombre de la corrección somos irrespetuosos con las propias comunidades. Entonces, quiere decir que cuando enunciamos al sujeto que ha quedado fuera de la hegemonía. Y esto implica que cuando no decimos nada, el sujeto al que se refiere ese derecho es el sujeto que tiene todas las condiciones de poder. Porque cuando falta alguna, lo tenemos que enunciar. Y esto es muy peligroso en el lenguaje universal de la política, del derecho, de la ciudadanía. Es muy peligroso porque hablamos en términos universales, pero el sujeto de referencia son unos pocos sujetos poderosos, hegemónicos. Esos sujetos en Grecia se los denominaba andros. Andros era el varón joven y poderoso, era el único capaz de ciudadanía. Y de ahí viene una palabra que es muy importante para el feminismo, que es androcentrismo. El androcentrismo es la mirada desde los intereses, las necesidades y los privilegios de un pequeño conjunto de sujetos hegemónicos. Entonces, cuando decimos la filosofía es androcéntrica, es porque cuando Aristóteles determina las categorías de la política, lo hace desde un punto de vista de un sujeto varón, blanco, adulto, propietario, capaz, heterosexual no, porque no se usaba en ese caso, pero con otras condiciones de hegemonía. Cuando pensamos, como decía la Revolución Francesa en el primer artículo de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, todos los hombres nacen libres e iguales y tienen los mismos derechos. Es una enunciación que hoy nos parece casi de sentido común, porque la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, de la que se acaban de cumplir 70 años, es una declaración que comienza igual, señalando que los derechos son universales, que todos somos libres e iguales y tenemos los mismos derechos. Ahora, este artículo de la Revolución Francesa dice que todos los hombres son libres, es decir, que no hay esclavitud natural, que son iguales, quiere decir que no hay jerarquías naturales, y que tienen los mismos derechos. Esto implica que
todos tienen ciudadanía plena, que los derechos son para toda la ciudadanía y no es que unos los tienen y otros no, y a otros hay que tirarles dádivas. Ahora, ¿quiénes eran estos sujetos libres, iguales y con los mismos derechos? Hombres. Una cosa, quienes firmaban el contrato social, el pacto social. El pacto social era un acuerdo de reconocimiento mutuo de derechos. Lo que ocurrió en Francia es que las mujeres habían peleado en la Revolución Francesa, se enuncia la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, se hacen las asambleas revolucionarias y cuando las mujeres quieren ir a las asambleas dicen no, las mujeres tienen prohibido el ingreso a las asambleas. ¿Cómo? No, todos los hombres son solo los varones. Porque las mujeres, como no son racionales, no tienen capacidad de universalización, abstracción, objetividad, cualidades mentales que se suponía que nosotras teníamos las contrarias, éramos subjetivas, emocionales, narrativas, o sea que carecíamos de todo aquello necesario para la política, para el derecho, para la teología. Papa Francisco, también estamos excluidas de la iglesia porque no tenemos condiciones como para poder ejercer el sacerdocio. Entonces, en la Revolución Francesa hubo una gran decepción para las mujeres, enorme decepción. Y no solo las mujeres no podían establecer el pacto social, tampoco podían los afrodescendientes ni los indígenas, porque también se suponía que tenían un pensamiento narrativo, defectuoso, metafórico, que no era abstracto y universal como los europeos, no era lógico, sino que tenían esa interacción con la naturaleza que rompía la idea de objetividad, de separación y de dominio sobre la naturaleza. Entonces, las mujeres no, los afrodescendientes no, los indígenas no, los niños tampoco, porque no tienen madurez todavía para establecer un contrato, ningún niño puede firmar un contrato, y los pobres tampoco. Los pobres tampoco porque los derechos que se decidió que iban a establecerse en primer lugar, ahora, ¿quién lo decidió? ¿No? Se decidió, ese ser personal que encubre quiénes son los verdaderos ejecutores de estas decisiones, eran la vida y la propiedad. Porque se suponía que el derecho de propiedad generaba mucho conflicto y por eso establecer un pacto sobre ese derecho y decir, bueno, ¿de quién es esta bandera? Vamos a tomar la decisión. Si la bandera es del que la trabaja, tenemos un montón de dueñes, porque deben haber tejido pedacitos. Si es de quien promovió la iniciativa, es uno. Si es del pueblo, bueno, vamos a tironearla y vamos a ver si alcanza para todos. Bueno, y así, ¿cómo se decide el derecho de propiedad? Se establecen reglas. Y el que no tiene nada, no tiene nada que pactar. Por lo tanto, ¿qué va a hacer como ciudadano? Y entonces los pobres quedaron fuera. Justamente Marx, en la cuestión judía, discute que la Declaración de Derechos y la propia Revolución Francesa, pero la Declaración de Derechos es burguesa, porque solo pueden ser ciudadanos los ricos, los que tienen propiedad. Ninguna mujer podía ser ciudadana, pero esto a Marx no le importó nunca, ¿no? Pero bueno, no le parecía relevante. Digo, para quienes militan en agrupaciones de izquierda, seguimos discutiendo la contradicción principal y no distraigan a Dios con esas pelotudeces del género, porque tenemos cosas más importantes ahora, ¿no? Entonces, lo que ocurre en la modernidad es que se establece un sujeto de derecho que supuestamente está fuera del orden de la esclavitud, pero ¿quiénes van a ser beneficiados por esa ciudadanía? Varones, porque las mujeres no, blancos, porque afroindígenas tampoco, adultos, porque niños tampoco, ricos, porque pobres tampoco. Entonces, ¿qué clase de sujeto es ese? ¿No era el que venía teniendo poder durante 1500 años anteriores? Con la justificación de que era por naturaleza, ahora es por contrato social y son los mismos. Y podríamos preguntarnos, ¿qué incidencia tiene sobre nuestro país este tipo de cosas que ocurrían en Europa a fines del siglo XVIII? La incidencia es que esta cultura de la Revolución de Mayo incidió en nuestra revolución francesa, incidió en nuestra Revolución de Mayo y en todas las revoluciones emancipadoras de América Latina. ¿Y qué se resolvió en 1810? Se resolvió que íbamos a tener una ciudadanía libre, no subordinada a España. Y entonces se armaron los cabildos. Y en 1811, o sea, apenas un año después de la Revolución de Mayo, el Cabildo del Río de la Plata, acá cerquita, resolvió que no podían entrar
a las sesiones no se podían considerar vecinos ni los negros, ni los indígenas, ni los mestizos, ni las mujeres. ¿Les gustó? Es decir, que esa restricción... ¿Cómo? Había que tener casa fundada implicaba tener familia implicaba casarse, y en ese momento no había registro civil, había iglesia, o sea que eso se hacía en la Iglesia Católica. En realidad el registro civil lo creó Roca. Tenemos muchas cosas contra Roca, pero la educación laica y el registro civil, pongámosle un puntito ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo? Sí. Podríamos hacer una reunión para hablar de Roca. No es esta, no, pero podríamos hacer. Pero es un tema. Entonces, le debemos a la Revolución Francesa una enunciación de las condiciones de ciudadanía, pero no una realización de las condiciones de ciudadanía. Pero, cuando aparecen, a diferencia de la idea de una condición natural de subordinación, como era el varón es superior a la mujer, listo, naciste mujer, estás obedeciendo, naciste varón, estás mandando. La idea de ciudadanía, la enunciación de la idea de ciudadanía, el que muchas mujeres hayan participado de la revolución, hizo que en nuestras cabezas funcionara como un universal. Y cuando funciona como un universal, y se nos dice en singular, ustedes no, hay una reacción. Y esa reacción fue el primer feminismo. Lo que se llama primera ola del feminismo fue una reacción frente a la hegemonía que tomaron un pequeño conjunto de sujetos de la condición de ciudadanía, tanto en Inglaterra con la Revolución Industrial. La Revolución Industrial es el comienzo del capitalismo. Como había revolución industrial se necesitaban obreros y por lo tanto ya la esclavitud no era un negocio, era mejor que la persona ofreciera su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Por lo tanto, desapareció la esclavitud porque el capitalismo no le resultaba útil. Y ese mismo capitalismo, entroncado con el patriarcado, establece una distinción entre lo público y lo privado. Lo que va a pasar en lo público es incumbencia del Estado, va a haber trabajo productivo y ese trabajo va a ser asalariado y va a haber un contrato laboral. Y en el ámbito de lo privado el Estado no interviene, es el ámbito de la familia, ahí no hay derechos, es un ámbito amoroso, ese es el reino de las mujeres, en lo público no van a estar. Allí las mujeres tienen que tener hijos legítimos, así cuando se acumula capital se puede heredar, es una gran preocupación cómo se hereda el capital. Es una enorme preocupación producto de la acumulación del capital. Entonces, hijos legítimos es el mandato de las mujeres. Y entonces las mujeres comienzan a tener un desarrollo en el ámbito doméstico, pero además esta idea de lo privado hace que el Estado no intervenga si hay injusticia dentro de ese ámbito. En lo público sí, en lo privado no. Entonces, ¿qué dicen estas primeras feministas? Sobre todo Mary Wollstonecraft, que es la que escribe un tratado que se llama Vindicación de los Derechos de las Mujeres, ella es inglesa, es una anarquista inglesa, y Olympia de Gouges, que es una francesa que peleó en la revolución y cuando dijeron las mujeres no inteligentísimas, brillantes, la pueden googlear, cuando le dijeron no entran a las asambleas, se organizaron las mujeres que habían peleado en la revolución y armaron algo que llamaban clubes de quejas. Tendríamos que hacer un club de quejas. Sí. Quejas y tejidos. Ahí va. Y tejas y tejidos también, sí, podríamos combinar todo eso. ¿Qué hacían en los clubes de quejas? Se juntaban las mujeres y empezaban a escribir todo lo que les parecía que andaba mal y entonces se lo llevaban a los hombres a las asambleas y decían, no nos dejan entrar, bueno, discutan esto, porque esto está funcionando mal. Entonces los varones pusieron estado de sitio, más de 5 mujeres juntas no podía haber en la calle, le sacaban sus derechos sociales y estaban metiéndose en cosas que no eran atender sus hogares. Las que no amamantaban a sus propios hijos les sacaban también las políticas sociales porque se había generado un hábito de tener amas de leche, entonces no, cada una tenía que amamantar sus hijos legítimos y bueno, hay una serie de cosas vinculadas con la lactancia que son súper interesantes, pero nos iríamos para otro lado. Pero lo interesante es que Olympia de Gouges escribió una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. La redactó, les sugiero que la lean, es extraordinaria, porque además es un prólogo hablando del valor de las mujeres. Y así como hay una declaración de derechos del hombre y el ciudadano, ella redacta la declaración de derechos de la mujer y la ciudadana. Entonces,
lejos de tomar conciencia, Robespierre la manda a guillotinar, diciendo que se ha abandonado las funciones propias de su sexo para meterse en los asuntos de la revolución. Meterse en los asuntos de la revolución no es hacer la revolución, es pretender compartir el poder después de la revolución. Fíjense qué hipócrita esta situación y cómo se ha reiterado tantas veces en tantas otras revoluciones, donde lo que nos toca a las mujeres es tener hijos para la revolución. Todo lo demás lo hacen los varones, nos representan, hacen lo mejor para nosotras y de paso nos sustituyen, que es un modo de representación un poco raro, ¿no? En este mismo lugar, en estas mismas paredes, hemos sido sustituidas. Tal cual. Entonces, lo que ocurre con este primer feminismo, este feminismo de la primera ola, es que van a decir, primero, que esos derechos que fueron arduamente conseguidos no son universales, sino que son solo para los varones y para algunos varones, para los varones propietarios. Y en segundo lugar, que esa naturalización de los lugares sociales, que filosóficamente se dijo esto no puede ser, no hay esclavitud natural, lo dejaron vigente para la relación entre varones y mujeres y adultos y niños en el ámbito de la familia, en el ámbito de lo privado. Ahí no se discutió la naturalidad de las jerarquías sociales. Entonces quedamos las mujeres subordinadas a varones y quedaron los niños y niñas subordinados a adultos, y hay formas específicas de injusticia, de violencia, de maltrato, de abuso, que tienen lugar en el orden familiar y en la que el Estado no intervenía porque eso era asunto privado. Y eso fue así hasta la demografía de la década del 70, que empezó a pensar la familia no como una unidad de quienes conviven en el mismo lugar, sino como un conjunto de personas que podían estar en conflicto, en disidencias, donde podía haber intereses cruzados, formas de abuso de poder, etc. Pero recién en la década del 70 del siglo pasado, recién con lo que se llama la segunda ola del feminismo. Esa primera ola, con el surgimiento de la ciudadanía y viendo que las mujeres eran barridas al ámbito de lo privado y no se les reconocía ningún derecho después de haber luchado en las revoluciones, tiene como objetivo principal el derecho al voto. Porque se pensaba que acceder al voto era acceder a la vida pública. Por eso está tan identificada la figura del feminismo con la del sufragismo. La idea de que si las mujeres podemos votar, podemos alcanzar la igualdad. Y en nuestro país también fue así, porque, voy tildando las cosas que digo, aunque está un poco largo esto, en nuestro país entra esta corriente del feminismo, la corriente sufragista, con las migraciones europeas, sobre todo españolas e italianas, de fines del siglo XIX. Ese sufragismo del siglo XIX entra con fuerza a través de la migración en nuestro país y las mujeres empiezan a demandar igualdad de derechos, con una estrategia distinta. Las socialistas pedían el derecho al voto. Las anarquistas no, porque las anarquistas consideraban que no debía haber Estado, por lo tanto no les importaba votar. Claro. Pero sí les importaba tener igualdad de derechos, sobre todo de derechos laborales. Es muy interesante que este feminismo, el de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, es un feminismo que tiene bastante conciencia de clase en relación con quienes promovían estas primeras movilizaciones. Algo que de a poquito se fue perdiendo, porque en parte algunas de las feministas sí seguían teniendo un alto contenido político en sus demandas. Por ejemplo, Alicia Moro de Justo. Era una feminista que seguía pidiendo derechos para las mujeres dentro de una postura política favorable a que los derechos económicos, sociales y culturales generaran igualdad a partir de las intervenciones del Estado. Y por supuesto era sufragista. Otro tipo de feminismo que se fue desarrollando es un feminismo más vinculado a lo intelectual, a participar de la cultura, a ser iguales en el sentido de poder tener una autonomía personal y una intervención cultural equitativa y no estar encerradas en nuestras casas en lo doméstico. Este era, por ejemplo, el feminismo de Victoria Ocampo. Victoria Ocampo, que además fue una mujer muy brillante y con una intervención muy fuerte dentro de la cultura, pero claro, de una clase social absolutamente privilegiada, pero ella decía, no me van a decir a mí que me tengo que quedar en mi casa cocinando arroz con leche, cuando yo quiero viajar, intervenir, escribir, interactuar con personas con muchísima presencia en la literatura, promover a quienes me parece que son personas con talento. Ella tomó ese lugar. La revista Surf es una revista extraordinaria que
en su momento hizo todo este trabajo intelectual de ir construyendo cultura literaria. Y también está en esta primera mitad del siglo XX un feminismo popular, un feminismo que se encarna sobre todo en la presencia de Eva Perón con su idea del derecho al voto, del acceso al voto. Es interesante que cuando surge esta posibilidad de concretar con el sufragismo la voluntad de este primer feminismo, el feminismo de la primera ola, el llamado feminismo de la primera ola, ocurre un conflicto dentro de estas tres áreas del feminismo. El conflicto entre el feminismo político, los feminismos populares y el feminismo más académico o intelectual. Porque tanto Alicia Moró de Justo como Victorio Campos deciden no apoyar la campaña de la ley del voto, y no apoyarla porque se pensaba que era algo que no tenía que ver con los 50 años anteriores de lucha en los que se había peleado muchísimo, no representaba esta línea de lucha del movimiento feminista, sino algo nuevo, surgido una cierta prepotencia política con la idea de fortalecer el poder de Perón y no el poder de las mujeres. Esto es lo que se interpretaba dentro del feminismo, hubo un debate muy fuerte con respecto a eso. Lo cierto es que la ley del voto salió y las mujeres pudieron votar y el voto quedó como una posibilidad muy interesante para las mujeres, una posibilidad de autonomía que recién se concretó cuando volvimos del último periodo de dictadura. Hasta ese momento, desde que se votó la ley del voto femenino en 1947, y pensemos que teníamos en 1916 la ley del voto universal y obligatorio, que no era universal porque las mujeres no votaban, pero se llamaba así. La ley Sáenz Peña, ¿no? La ley del voto universal y obligatorio, que permite ingresar a los migrantes a la ciudadanía a través de su ejercicio del voto, una democratización extraordinaria, pero que solo podían votar los varones, salvo una mujer que se animó porque aprovechó un resquicio de la ley que decía que había que tener libreta de... ¿Cómo? De enrolamiento. Claro, Julieta Lanteri dijo había que tener libreta de ciudadanía, entonces ella sacó su libreta, se fue a votar y dijeron, no, nos olvidamos de poner que las mujeres no, luego lo subsanaron. Pero salvo ese gesto, un gesto como de resistencia irónica, los que votaban eran varones hasta el año 51, que fue la primera vez que se implementó el voto femenino de esa ley del 47. Pero en ese momento entonces, las mujeres votaban igual que los varones. Cuando se analizan las mesas de votación en las distintas circunscripciones, lo que se ve es que las mujeres votan igual que los varones. Es decir, votan igual que su padre, igual que su marido, igual que su hermano. Pero en el 83 ocurrió algo extraordinario, y es que el voto de las mujeres se separó del voto de los varones. Y ganaron los votos de las mujeres, torcieron esa elección a favor, en ese momento, de Alfonsín, sobre todo por algunos episodios vinculados con la violencia política, pero esto es para hacer un análisis y revisarlo y discutirlo, no quiero hacer afirmaciones unilaterales, pero lo objetivo es que en esas mesas por primera vez mujeres votaban una cosa y varones votaban otra, y que el cambio en esa elección lo produjo el vuelco de las mujeres. Quiere decir que las mujeres adquirieron durante la resistencia a la dictadura una cierta autonomía política, unos ciertos objetivos políticos, y esto tiene que ver con el feminismo, porque lo que pasó a mediados del siglo XX, después que se obtiene el voto femenino, es que en Europa y en Estados Unidos se desarrolla, sobre todo porque había ocurrido la guerra de Vietnam en los años 60, había un cambio cultural muy importante que tenía que ver con los movimientos de izquierda, los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, también de los 50 y los 60, los movimientos de la comunidad negra en Estados Unidos, reclamando ciudadanía y denunciando el racismo de la presunta democracia, los movimientos que tenían que ver con el ambientalismo, movimientos ecologistas, el movimiento hippie, y sobre el cual podría hablar mucho de las condiciones políticas que tenía ese movimiento, aunque se lo veía nada más que como amor y paya sería bastante polémico. Bueno, y el movimiento feminista. El movimiento feminista se desarrolla en esta década del 60 como un movimiento con expresión en la calle, con movilizaciones. Es importante pensar que, mientras tanto,
en Argentina ocurría algo relevante, y es la receptividad con respecto al pensamiento feminista. Por ejemplo, el de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir escribió este año, hace 70 años, El segundo sexo, en 1949. Ese texto fue traducido al español y publicado en la Argentina el año siguiente. Y en el año 1951 un montón de mujeres argentinas habían leído El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Cuando se cumplieron 50 años de esa edición, hicimos una jornada donde cada una de las que había leído ese libro en su momento, en su juventud, cuando salió, pero fíjense, traducir en un país como la Argentina, la traducción en español se hizo acá y se distribuyó acá ese libro y se leyó acá. ¿Qué incidencia puede haber tenido en los años 50 pensar ese libro que merece ser vuelto a leer y merece ser vuelto a pensar? Pero que no podríamos decir que ese libro marca un movimiento del feminismo, porque el feminismo no es un gesto individual, no es que una mujer lúcida en algún momento de la historia habla de la igualdad o denuncia la injusticia o denuncia las hegemonías de ciertas masculinidades, sino que tiene que haber algo colectivo para que podamos hablar de feminismo. Y eso no se produjo ni en el año 49 ni en el 50, se produjo recién en la década del 60, mediados de la década del 60. Aparece el feminismo entonces como una manifestación colectiva, con un activismo callejero, muchas veces en coincidencia con otros movimientos. Del año 69 es un texto muy interesante que hace un par de años se tradujo al español y que les recomiendo leer, que es una carta que se llama Lo personal es político. Es una carta que escribió una activista de izquierda que había en Estados Unidos, que había pedido que en el local donde ella militaba, que era un local de una agrupación política, le permitieran armar un grupo feminista, que según ella era parte del activismo político. Entonces, estas feministas se empiezan a reunir en lo que en ese momento se llamaban grupos de concienciación, que no eran concientización en el sentido marxista de eliminar la falsa conciencia y adquirir una conciencia de clase. Concienciación, que se hizo en Argentina también eso, eran unos grupos en los cuales las mujeres se reunían y discutían sus malestares en la vida cotidiana. Discutían por qué había incomodidades, había desajustes, había enojos, pero que no tenían nombre, ¿no? Uno de estos textos habla justamente del malestar que no tiene nombre, precisamente porque había algo a lo que ponerle nombre era hacer un trabajo ya colectivo, pero había un disgusto en las mujeres, una molestia por el sistema tal como estaba distribuido, que no se lograba verbalizar. Y esos grupos de concienciación empiezan a producir un efecto que hemos visto en otro tipo de grupos, ¿no? En grupos que tienen que ver con la violencia, por ejemplo. Cuando una mujer sufre violencia y va a un grupo y empieza a contar lo que le pasa, creyendo que es única en el mundo, que solo a ella, que es su culpa, que seguro no hizo lo suficiente, que se equivocó en algo y que le van a dar 2 o 3 tips para que no le pase más, y se encuentra con que a una le pasa lo mismo, a otra le pasa lo mismo, a otra le pasa lo mismo, empieza a ver que no es personal lo que le pasa, que su historia no es una rareza dentro de lo que se espera de la vida de las mujeres, sino que es la sistematicidad en la vida de las mujeres. Y cuando se ve que la violencia es la sistematicidad, no se trata de evitarla con un cambio individual, se trata de evitarla con un cambio colectivo, porque no hay manera individualmente de desarmar una estructura cultural tan fuerte. Eso mismo que pasa con la violencia, que es un cambio en el modo en que la sujeta, el sujeto, les sujetes, el modo en que la persona enfrenta esa situación personal, la ve desde otra perspectiva, de una perspectiva que ya no es individual, que es estructural, y que luchar contra eso no es luchar sola, es luchar colectivamente y en un trabajo en común, y donde esa lucidez que se adquiere es una parte muy importante del cambio político, de verlo como una impronta cultural y estructural. Lo mismo pasaba con la cuestión de reelaborar la vida cotidiana. Entonces, los compañeros de la izquierda le dijeron, mira, ustedes lo que hacen es terapia, no es política, porque ustedes vienen acá, empiezan a quejarse de su vida, y de sus maridos y de sus hijos, etc. Y después no vienen a las marchas con los carteles a apoyarnos a nosotros, ¿no? Que eran los héroes, ¿no? Entonces eso no es política, eso es terapia.
Entonces ella escribe esta carta, Lo personal es político, para mostrar por qué eso que hacían no era terapia, sino que era política. Y es muy interesante leerlo, es muy interesante volver a pensarlo desde la actualidad. ¿Por qué muchas de las cosas que hacemos cuando nos juntamos y parece que solamente estamos tomando mate y charlando, son profundamente políticas, profundamente subversivas, si la palabra subversión se va a usar como se usaba en la dictadura, ¿no? Yo hacía filosofía analítica y una vez sale un artículo diciendo hay dos orígenes de la subversión, la filosofía analítica y el marxismo. O sea que debían ser perseguidos, echados de la universidad, cosa que ocurrió, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿por qué eran subversivas? Porque subvierten el orden natural. Es decir, esto de no aceptar que el que está abajo por naturaleza y el que está arriba por naturaleza. La idea crítica de pensar que no hay un fundamento natural para los estados sociales es subversiva en este sentido literal. Bueno, el feminismo es subversivo en este sentido literal, porque va a discutir ese orden natural. Es notable que 200 años o 300 años después de la Revolución Francesa se siga pensando en los mismos términos de orden natural en los grupos más conservadores. Se sigue pensando en los mismos términos, cuando se piensa en los roles sociales, cuando se piensa en la maternidad, cuando se piensa en el matrimonio, una serie de otras instituciones. Pero entonces, lo que aparece a mediados del siglo XX es un movimiento, y ese feminismo de los 60, los 70, es un feminismo al que se llama de la igualdad. Se lo llama de la igualdad porque es un feminismo que intenta pensar esa cuestión de lo público y lo privado, diciendo, si a las mujeres se nos da la educación suficiente y las capacidades suficientes, vamos a poder desempeñarnos en lo público de la misma manera que los varones. Porque toda la educación era diferenciada. Mientras que los varones aprendían electricidad, las mujeres aprendíamos a bordar. Los varones tenían un entrenamiento físico para desplazarse, para adquirir fuerza, y las niñas con cintitas para hacer cosas armónicas, artísticas, para ser vistas por otros, ¿no? Para desarrollar su propia fuerza. Todavía sigue habiendo debate sobre el fútbol de mujeres, es increíble. Pero patear una pelota parece que tiene sexo. Quiere decir que debe haber, a lo mejor a nosotros nos falla el sartorio. Como en Fredo, cuando la heladería contrataba solo varones. Claro. Y yo pensaba, debe haber a lo mejor un músculo para hacer así, y claro, un mucho que nosotras no tenemos, ¿no? Pero no era eso. Entonces el feminismo de la igualdad lo que va a hacer es decir, nosotras queremos estar en lo público y queremos que se nos den las condiciones de entrenamiento, de preparación para poder hacerlo. Y tratan de, primero, modificar aquellas leyes que tenían prohibiciones explícitas para entrar en áreas de lo público. Las universidades no permitían ingresar mujeres. Los doctorados no permitían que, cuando empezamos las universidades, era, bueno, ustedes se pueden educar pero no pueden tener título. Claro. Siglo XIX, ¿no? Las mujeres luchamos para llegar a la universidad, entonces, bueno, pueden entrar pero no pueden tener título. Luego, pueden tener título pero no pueden ejercer. Pueden ejercer pero no pueden tener lugares de mando ni ser docentes en estos lugares. Bueno, cada escaloncito era remarla y remarla. Entonces, el primer trabajo fue ese, llegar allí donde parecía que todo estaba bien, que era lo público, lo universal, ¿no? Lo racional. Una vez llegadas allí, las mujeres sintieron ciertas incomodidades, porque eso había sido organizado y creado para ciertas subjetividades que tenían una continuidad entre su entrenamiento infantil, adolescente, juvenil y luego su ejercicio de esos lugares. Las mujeres veníamos siendo entrenadas en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, y luego estudiábamos física atómica y nos teníamos que abstraer de absolutamente todo lo material, o filosofía. A mí me dijeron cuando entré a la universidad, ¿qué hace acá Mafía? ¿No sabe que las mujeres no pueden hacer filosofía? ¿Por qué no tienen capacidad de abstracción? Y yo recordaba un texto que se llamaba Sexo y Educación, que había hecho un biólogo llamado Edward Clark en la Universidad de Boston, al que le habían preguntado si las mujeres podían ingresar a las universidades a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, porque estaban tan insistentes. Le dijeron, ¿es razonable que entren las mujeres a la universidad? Y él dijo, no, porque la actividad de las mujeres en la universidad va a tener un altísimo costo reproductivo. Porque a medida que las mujeres estudian lógica y matemática, el cerebro se agranda y los ovarios se encogen. Claro.
Yo enseñé lógica 20 años con un susto, pero parece que no tenía razón. Pero la idea era, hay un vaso comunicante donde, por supuesto, si uno aprende, el tamaño es fundamental. La cuestión es cuánto mide, cuánto cerebro tenés, cuánto pesa tu cerebro. Eso en el siglo XIX, pesar cerebros y medir cráneos era la manera de mostrar la inferioridad de las mujeres. Entonces, una vez que, inclusive, hay una anécdota interesante, cuando Einstein murió, quien le hizo la autopsia se robó el cerebro, lo tuvo muchos años. Y hubo una gran decepción pública, porque esperaban que Einstein tuviera un cerebro. Era un cerebro pequeñito, seguramente tenía muchas redes neuronales, pero su tamaño no era descomunal. Entonces esto generó una preocupación. Al final Einstein no era como pensaba. Pero esto también podríamos vincularlo de la siguiente manera. Si nosotros analizamos estadísticas y vemos el nivel de educación de las mujeres y la cantidad de hijos de las mujeres, ¿qué encontramos? A mayor educación, menor cantidad de hijos. A mayor educación, menor cantidad de hijos. ¿Ah? A veces no sabemos, ¿no? Claro. Hay que ver de qué manera se juntan estas variables. Claramente no es anatómico el problema. Pero entonces, cuando las mujeres empiezan a ingresar en estas actividades y ven que eran tan hostiles para ellas y que no estaban entrenadas, que llegaban allí después de haber sido entrenadas para algo de lo que todavía no nos hemos podido desprender, que son nuestras funciones del hogar, las tareas propias de las mujeres, sus labores, como dicen los españoles, las tareas propias de su sexo, el cuidado, la atención de las tareas domésticas, la crianza, etc. Para eso somos entrenadas. Y los varones no son entrenados. Quiere decir que esta misma ajenidad ocurre cuando le decimos a nuestro novio chichabón, hoy te toca a vos cuidar a la bebé, cambiarle los pañales, darle el biberón y nos vamos. Terror, el mismo terror que, mira, el reactor nuclear explota si no lo mantenés frío, como le dijeron a Emma Pérez Ferreira, una de las primeras física y matemática extraordinaria, que fue una de las primeras en entrar a la Comisión Nacional de Energía Atómica, incluso llegó a presidir la Comisión Nacional de Energía Atómica, y cuando le entrevisté le dije, ¿qué era lo que hacían? Y dice, a mí me tocaba, ella vivía sola, ya era una mujer muy grande, y yo le pregunté, ¿pero nunca tuvo un novio, un amor, así, aunque sea un fato trucho, algo que le haga latir el corazón? No, no se dio, me dijo. Le digo, ¿cómo era su vida en la CONEA? Bueno, yo tenía que cuidar que no explotara el reactor nuclear. ¿Y cómo se hacía? En esa época no había mecanismos para enfriar el reactor nuclear, se enfriaba con hielo seco. Entonces venía un señor, que por lo visto a Emma no le gustaba, porque si no algo podría haber pasado, ¿no? Entre que se derretía el hielo. Creo que duraba 6 horas, la verdad, así que... había tiempo. Para unas fantasías. Pero venía el señor a traer la barra de hielo, ella se enfriaba con hielo y alguien tenía que estar ahí cuidando que cuando se derritiera esa barra poner otra porque si no explotaba el reactor. Le digo, pero eso no tenía que ver con la formación académica brillante de Emma Pérez Ferreira. ¿Por qué no lo hacían rotativo eso? No, porque mis compañeros tenían familia, tenían que ir a su casa. Sus compañeros tenían una mujer que cuidaba hijos. Ella no tenía una mujer que cuidaba hijos, ni era esa mujer. Por lo tanto, se tenía que quedar ahí porque, y nunca lo fue. Eso me hizo tener una sospecha. Y entonces investigué, en los años 90, fue esta entrevista, las mujeres que habían llegado a nivel de formación superior en el CONICET. El más alto grado de investigación en el CONICET. En ese momento eran el 8%, el 92% eran varones. Ese 8%, el 75% eran solteras. Es decir, que habían hecho de su carrera algo que pudo hacerse porque renunciaron a aquellas vidas que eran esperables para las mujeres. Porque las vidas esperables para las mujeres son maternidades de tiempo completo. Y las vidas esperables para los científicos son profesionalidades de tiempo completo. Y no hay 2 tiempos completos. Entonces siempre algo lo hacemos mal. Lo hacemos mal si pensamos que la única manera de virtud, de objetivos en la vida, de medir capacidades, es la que está establecida culturalmente, para varones que no tienen carga familiar y para mujeres que no tienen
profesión o trabajo. Pero una de las tareas que nos queda por hacer es no intentar, como me dijo una vez una astrónoma maravillosa, Gloria Dubner, maravillosa, me dijo, nunca logré que en mi casa no se note que trabajo y en mi trabajo no se note que tengo hijos. Es decir, el ideal es neutralizarse en el terreno profesional. ¿Por qué neutralizarse? Porque es un terreno masculino, ellos no necesitan neutralizarse, está hecho a su medida. Y en el ámbito del hogar, tratar de que no se note que nos hemos neutralizado en otra parte, porque ahí tenemos que desarrollar nuestra empatía, amorosidad, cuidado, fantasías, y cuando llegamos a las 11 de la noche, revisar el cuadernito donde dice señora mamá, y nuestro compañero nos dice, mira, hay un mensaje para vos acá en el cuadernito que dice señora mamá. Claro. Mañana vamos a estudiar el vector de paludismo, así que su hijo tiene que venir disfrazado de mosquito en la feria. Claro. Sacamos la caja de lentejuelas, papel crema, limpieza agrícola. Eso nos pasa, pero nos pasa porque queremos hacer las cosas como si, y el como si está fundado en una sociedad que no puede funcionar de esta manera si no es sacrificando gente. Y las sacrificadas somos quienes pertenecemos a más de un mundo. No es solo doble jornada, no es solo que se nos agregan horas, no es solo una excusa para no depilarnos, sino que es el cambio el cambio en la subjetividad que ocurre cuando salimos de nuestra casa para ir a ese lugar profesional y cuando volvemos a nuestra casa para establecer ese rol familiar. Tenemos que desarrollar 2, 3 subjetividades. Cuando participamos políticamente, ¿qué modos de participación política? ¿Qué modos de liderazgo? ¿Qué modos de trabajo en territorio? ¿Qué modos de protagonismos se nos piden en las agrupaciones? Los que están a la medida de los varones. Entonces, si nosotros queremos establecer otro tipo de rutinas, eso no va a ser considerado político. Y entonces no va a ser parte de lo que se considera propio en una agrupación como mérito para escalar posiciones dentro de esa agrupación. Esto era lo que le pasaba a esta mujer que escribe esta carta a lo personal es político. Y por eso muchas mujeres desarrollaron otro feminismo, el llamado feminismo de la diferencia. El feminismo de la diferencia en la década del 80 coincide con un momento conservador en Estados Unidos y en Europa. Entonces es un discurso que es bienvenido por el poder, pero el feminismo de la diferencia trataba de expresar una incomodidad, y es, no somos iguales a los varones, somos diferentes. El problema es que esa diferencia no se considere un disvalor, que esa diferencia no se considere algo de menor rango o algo marginal. Tendríamos que poder valorar nuestra diferencia, exaltarla, decir, tengo ciertas capacidades que son propias de lo femenino, la capacidad de dar vida, la capacidad de nutrir, fundamentalmente capacidades de tipo biológico. Entonces ese feminismo es un feminismo bastante biologicista, bastante naturalizado en las funciones que tienen que ver con la reproducción y que tienen que ver con los espacios típicamente femeninos. Por eso el conservadurismo lo toma bien. Pero ese feminismo lo que trata de hacer es pensar que desde esos roles y desde esos lugares hay una mirada del mundo que podría transformarse en una mirada política. Una mirada que en lugar de ser de explotación de la naturaleza es de vinculación con la naturaleza y armonía con la naturaleza. Una mirada que en lugar de ser de explotación humana es de cuidado, es de empatía, es de responsabilidad. Es decir, que se desarrollan algunos aspectos, sobre todo de tipo ético, muy interesantes dentro de este feminismo de la diferencia, aunque es un feminismo donde los lugares sociales se van a corresponder con visiones conservadoras. Entonces, no todas las mujeres están contentas con el feminismo de la igualdad, no todas están contentas con el feminismo de la diferencia, y algunas ni siquiera están contentas con el feminismo. ¿Qué es lo que pasa mientras tanto en la Argentina? Estamos hablando de años 70 y 80 en Estados Unidos, en Europa, y son los feminismos que van a incidir en nuestra cultura, que para el momento estaba en dictadura, la del 66, la del 76, así que no hemos participado de mucho diálogo, salvo quienes estábamos en mi caso particular, cuando comencé en el feminismo, estaba en lo que llamaban en ese momento la Universidad de las Catacumbas, o sea, todo aquello que transcurría fuera de la universidad en la década del 70, porque estaba prohibido en la universidad, estudiábamos en lugares que estaba prohibido el derecho de reunión, había estado de sitio, o sea que si llegaban uno tenía que decir, estoy en una fiesta de cumpleaños y sacar una nariz roja que teníamos ahí en
la biblioteca, no sé. Había que generar algunos anticuerpos como para poder defenderse en caso de que estos lugares tuvieran algún tipo de denuncia. Pero entonces ahí aparece un feminismo cultural muy fuerte, un feminismo que empieza a agrupar a las mujeres, o nos empieza a agrupar a las mujeres, todavía en la resistencia a la dictadura, desde algo que se llamó la multisectorial de mujeres. No sé si acá alguien habrá participado en ese movimiento, soy muy mayor. Bueno, la multisectorial de mujeres era un grupo de mujeres de partidos políticos, de profesiones, de sindicatos, de áreas culturales, que de distintas posiciones personales y políticas, pero que se juntaron a pensar qué tendríamos que pedirle a una democracia, a reconstruir el retorno de la democracia, pensando qué medidas debíamos llevar adelante una vez que se recuperara la democracia. Y allí nació un feminismo vinculado a las políticas públicas. Un feminismo que tenía que ver con pensar que a través de las leyes, a través de nuevas medidas por parte del Estado, podíamos modificar la situación de las mujeres. Es decir, que persistía un poco la idea de lo público y lo privado, pero se pedía más presencia de mujeres en lo público y sobre todo que las mujeres fuéramos específicamente enunciadas y se tomaran decisiones sobre nosotras en las políticas públicas. Esto también tuvo que ver con un modo de la participación en las políticas públicas que fue la ley de cupos. La ley de cupos del año 92 o 93 se puso por primera vez en funciones en el año 94, que fue cuando se discutió la reforma de la Constitución. Piensen que la Constitución en un país es casi nuestro contrato social. En la Constitución es el pacto de derechos básicos de un conjunto de sujetos que deciden ser una nación. En ese pacto social las mujeres no habíamos participado nunca, ni en la redacción de la Constitución, ni en la redacción de los códigos y de las leyes. El Código Penal que estamos discutiendo para lograr el derecho al aborto es de 1921, cuando las mujeres eran consideradas incapaces, cuando no teníamos capacidad de consentir absolutamente nada, no teníamos ni patria potestad sobre nuestros hijos, no podíamos administrar nuestra fortuna, éramos incapaces de por vida. Los niños, si eran varones, en algún momento eran capaces, a los 21 años. Las mujeres nunca. Teníamos que obedecer a nuestro marido o obedecer a nuestro padre, es decir, no había ninguna autonomía para las mujeres. Éramos como niñas perpetuas. Entonces, ese código es el que estamos discutiendo ahora. Cambiar esa concepción, la concepción de que somos incapaces de tomar una decisión racional y no tenemos autonomía personal. Y es con esa concepción que muy penosamente comparten muchos senadores, y así lo han explicitado, que ellos no tienen que decir lo que tenemos que hacer. Cuando pensamos que recién en 1994, a final del siglo XX, por primera vez hubo una participación de mujeres en ese cambio de la Constitución, ese fue el inicio de un cambio muy importante, porque a partir de eso hubo un mínimo de 30% en los cargos electivos. Todos los periodos electorales hay que hacer una presentación judicial para que se respete. Ningún partido político ha cicatrizado el cupo. No logran, es decir, este año, ustedes saben que el año pasado se votó una ley de paridad. Quiere decir que este año las listas van a ser paritarias. Estamos viendo en los encuentros, pactos y frentes que estamos viendo mujeres. Estamos viendo si el radicalismo, el peronismo federal, el kirchnerismo, el PRO, estamos viendo igual cantidad de varones y mujeres tomando esas discusiones, o están las mujeres como princesas esperando que las elijan a ellas. A ver, ¿a quién le da el beso Macri? No, por favor, me sustraigo. Pero lo que tenemos que pensar es que el cupo, sin embargo, tuvo una incidencia muy importante en términos democráticos. Esta es una opinión personal, pero creo que está fundada. Hasta el momento en que las mujeres ocuparon bancas en un número significativo, con una masa crítica a partir de la ley de cupo, recién ahí se empezaron a votar leyes que impactan en los cuerpos de las mujeres. Es decir, la ciudadanía era abstracta, no tenía cuerpo. Es decir, no tenía un cuerpo que menstruaba, que lactaba, que abortaba, que paría. Ese cuerpo no lo tenía. No es que no tenía cuerpo, es que el cuerpo abstracto era un cuerpo que no le pasaba nada de esto. Cuando entran las mujeres, entran las experiencias y entra la necesidad de ver relaciones de poder donde antes no se veían.
y aparece una ley de violencia, una ley de parto humanizado, una ley de lactancia, una ley de salud sexual y reproductiva, y se debate una ley de aborto, ley de reproducción asistida, una serie de leyes de acoso sexual. Las leyes que impactan los cuerpos de las mujeres aparecen con la ley de cupo. Y eso me parece que es algo que nos tiene que mostrar que hay un valor en la presencia, que no podemos ser sustituidas políticamente, porque esas experiencias son experiencias que tienen luego una expresión en las relaciones de poder dentro de la sociedad. De todas maneras, tenemos que pensar que las mujeres no solo somos mujeres y no somos idénticas entre nosotras, nos atraviesan muchas otras relaciones de poder. Y por el momento, las mujeres de los partidos políticos son mujeres bastante privilegiadas. O somos, yo como independiente integré una lista y fui legisladora de la ciudad. Pero somos mujeres que en general somos profesionales, que pertenecemos a ciertos grupos sociales, que hay cosas que nos pasan, pero hay otras que no nos pasan. Y que entonces habría que pluralizar no solamente la condición de género, sino muchas otras condiciones. Por eso este último Encuentro Nacional de Mujeres fue tan expresivo en expresar la diversidad de la convocatoria, y de la misma manera tendremos que pensar la diversidad de las representaciones. En los años 90, mientras estábamos discutiendo el cambio en la Constitución, aparece la llamada tercera ola del feminismo. La tercera ola del feminismo lo que va a hacer es, entre otras cosas, discutir este binarismo entre lo público y lo privado. Y también discutir el binarismo entre varones y mujeres. El efecto del posmodernismo, del postestructuralismo, de la idea de que no hay un sujeto que sea un sujeto uniforme, que no hay un desarrollo de la historia que sea un desarrollo que podamos expresar con leyes universales, y todo el impacto que va a tener el posmodernismo en todos los discursos también está sobre el feminismo. Y va a aparecer en el feminismo la idea de que las formas de pensamiento binarias son formas que no nos permiten pensar la complejidad. Y esto hace que se pueda pensar que considerar que la identidad sexual son varones y mujeres hace que perdamos la posibilidad de expresar otras identidades que están ahí, no es que no existen o que están esperando que las autoricemos. En los 90 es la irrupción de las travestis en el ámbito público. Empiezan a ser vistas y a ser notadas como una identidad. Y el cuerpo travesti es un cuerpo que interpela muy fuertemente el binarismo, porque ellas van a tener una expresión de género femenina, pero van a mantener una genitalidad masculina. Y entonces no entran en la categoría de mujer, no entran en la categoría de varón. Travesti era un nombre despectivo, y sin embargo ellas lo toman como nombre de identidad, revierten su sentido, revierten su valor y lo toman como nombre de identidad, y empiezan a confrontar con el Estado, que el Estado es un Estado binario que no las considera como sujetos de ciudadanía. Entonces, si una travesti se enferma, ¿dónde la internan? ¿En sala de varones o en sala de mujeres? Claro. Si a una travesti la meten presa, ¿dónde la meten? ¿En la celda de varones o en la celda de mujeres? Todo es inapropiado porque el Estado es binario y el cuerpo al que hay que concederle ciudadanía no es binario. Entonces, incluso en el momento en que se empieza a discutir, a perseguir la prostitución, yo pido una solución habitacional para una travesti. No dije que era travesti, dije hay una persona en prostitución, como han empezado a perseguirlas, me pide una solución habitacional. Bueno, tenemos un hogar para mujeres. No, no es una mujer. Ah, bueno, tenemos un hogar para varones. No, no es varón. Es travesti. Cri, 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 cri. Entonces no tengo nada, me dice la funcionaria. Entonces le digo, hacer una cosa, mandame una nota con tu nombre. Yo era defensora del pueblo en ese momento, y la idea, por supuesto, de Loana Berkins, ¿no? Que era extraordinaria. Si vamos a pedir una solución habitacional, a ver qué nos dicen. Y le digo, es travesti, me dice, pero entonces no tenemos nada. Le digo, hay unos subsidios para habitaciones de hotel. Y me dice, esos son para familia numerosa. Le digo, entonces, ¿cuáles son las soluciones que tenés? ¿Hogar para mujeres, hogar para varones o subsidio de hotel para familia numerosa? Sí. Entonces, para una travesti no tenés nada. No. Entonces hacemos una nota que diga que no tenés ninguna solución habitacional, y yo le voy a hacer desde la Defensoría una autorización que diga que puede seguir ejerciendo la prostitución porque el ejecutivo que la persigue no tiene nada para ofrecer. Entonces me dice, no se puede hacer eso. Y le digo, bueno, ¿qué sugerís? No, decirle que venga a verme, que alguna solución vamos a encontrar. Entonces va Loana a verla. Cuando vuelve, me dice, mira, la chica era muy amorosa, pero lo que me dijo es
tratando de buscar una solución, me dijo, si al menos tuviera SIDA. ¡Ay, Por ahí se encontraba, pero desafortunadamente Era sana. porque por ahí enganchaba. Ese era el lugar reservado para las travestis, ir a morirse a algún lugar. Quiere decir que ese cuerpo travesti interpela el binarismo y se tiene que empezar a pensar una deconstrucción de la ciudadanía, y el feminismo tuvo muchísimo que ver. Este feminismo llamado radical, en el sentido radicalizado, este feminismo de deconstrucción, de performatividad de la construcción de los géneros, es un feminismo que tuvo mucho que ver en cómo se fueron construyendo las diversidades. Cuando yo empecé mi trabajo en la Defensoría del Pueblo era 1998 y había un movimiento de integración gay-lésbico. El problema era la orientación sexual y cómo no ser perseguidas las personas por su orientación sexual. Cuando dejé esa función, a los 5 años, el movimiento era gay, lésbico, travesti, transexual, bisexual, intersexual y transgénero. Me había pasado 5 años. Pero esto quiere decir que ese feminismo crítico, ese feminismo que rompió con la dicotomía junto con ciertas posiciones históricas, filosóficas, políticas, armó un pensamiento mucho más complejo que permitió la irrupción de otras identidades, de identidades diversas. Igual hay una cosa que me parece muy importante distinguir. Una cosa es la diversidad sexual, que se expresa en cuántas letras le agregamos a la sigla. Y otra cosa es ser disidentes con la norma, con la normativa sobre la sexualidad. Gays y lesbianas son personas cis, es decir, son personas cuya identidad de género es coincidente con el sexo que les fue asignado al nacer según su genitalidad. Los varones tienen genitales de varones, las mujeres tienen genitales de mujeres, simplemente aman o desean a personas de su propio sexo, pero siguen siendo personas cis. Las personas trans desmienten esta asignación de encolumnamiento entre los genitales, la corporalidad, el género, el deseo, las prácticas sexuales. Todo esto es lo que se va deconstruyendo con este feminismo mucho más complejo. Entonces, no necesariamente decir que hay mujer y varón es decir que las corporalidades son las corporalidades genitalmente correspondientes a macho y hembra. La corporalidad que acompaña una subjetividad de mujer puede ser cualquier corporalidad, y lo mismo la corporalidad que acompañe una subjetividad de varón. Por la ley de identidad de género se legitima la percepción subjetiva del género, por lo tanto no se asigna un género de acuerdo con la visión médica y psiquiátrica, sino que la propia persona expresa su identidad y es respetada esta percepción. Ahora, ¿con qué corporalidad va a llevar adelante esta feminidad o esta masculinidad? También es algo que lo debe decidir cada persona. El artículo 11 de la ley dice que la persona puede, si lo desea, no está obligada a hacer los cambios médicos, hormonales o quirúrgicos que requiera para expresar su sexo. Acá viene una serie de cosas interesantes. Antes de la ley, antes de 1812, iba a decir, no, 2012. Antes de 2012, si la persona pedía un cambio de identidad a la justicia, y la justicia le otorgaba el cambio previo peritaje de médico y psiquiatra, o sea que decidían ellos, si le decía sí, tiene razón, Diana Mafia dice que es un varón y tiene razón, es un varón. Entonces el juez le decía, bueno, está bien, le vamos a reconocer su identidad, la que usted está reclamando, pero ahora se me arregla. Claro. Se me va a un hospital y se me hace de nuevo el cuerpo para poner todo en el orden. Entonces se obligaba a una operación de cambio de sexo cuando había un reconocimiento de identidad. Ahora, en primer lugar, la autoridad es la propia persona y no las disciplinas científicas. Eso es un corrimiento de la autoridad tremendo y una afirmación de la autoridad epistémica sobre la propia identidad tremendo. O sea, políticamente es un gesto enorme. Pero además se da la libertad de que la corporalidad que acompañe sea cualquiera. No tenemos la obligación de acompañar esa identidad con un cuerpo que a la vista de un tercero pueda ser reconocido como. Entonces, ahí se diferencia la expresión de género, la asignación de género, los roles de género, las identidades. Aparece un complejo muy grande que otro día, si quieren, nos juntamos y analizamos porque trae muchísimas consecuencias. Pero lo que aparece sobre todo es un gran cambio en las relaciones de poder, enorme cambio en las relaciones de poder, tanto que todavía cuesta trabajo que esa autoridad se pueda hacer valer en los hospitales públicos. Es una gran deuda con respecto a
a la ley de identidad. Entonces, lo que aparece, y con esto voy a terminar para fortuna de ustedes, lo que aparece en épocas más recientes es lo que se llama, o se empieza a llamar, aunque el lenguaje de las olas está bastante criticado, la cuarta ola del feminismo. La cuarta ola del feminismo es una corriente que ya no tiene, como las anteriores, esa disputa entre lo público y lo privado, que es heredera de esa deconstrucción y por lo tanto de esa complejidad, y que aparece con lenguaje sobre todo, bueno, con muchas críticas al activismo anterior, y con un lenguaje sobre todo performativo, un lenguaje de puesta en escena, un lenguaje, colores, eslogans, cuerpos en la calle, tambores, marchas, maneras de manifestarse a través del arte, maneras de manifestar las posiciones que no tienen un lenguaje que es el lenguaje de la política. Y en esta cuarta ola del feminismo hay un lugar que el feminismo había ocupado, que era el feminismo académico, que va a ser discutido. El feminismo académico en nuestro país logra instalarse en las universidades a mediados de los años 90. El instituto en el que yo trabajo, el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, en la Facultad de Filosofía y Letras, es de 1994. Y más o menos de esa fecha, 94, 95, son casi todos los institutos de género o institutos de la mujer. No hay institutos feministas todavía. Yo tengo una materia que se llama filosofía feminista, pero institutos todavía cuesta la palabrita. Pero esos institutos mediados de los 90 empiezan a llevar entonces ese feminismo que era activista, que el conocimiento se producía por fuera de las universidades. Se producía en muchos casos por mujeres profesionales, pero no dentro. O sea, yo doy teoría del conocimiento en la Facultad de Filosofía desde hace 38 años. Es decir, cifré mi pertenencia a la facultad y a la universidad antes de que se me secaran los ovarios. Lo hice con una materia que está en el núcleo de la carrera de filosofía. ¿Cuánto la materia donde está ese señor que me dijo que las mujeres no podían hacer filosofía? Y él se murió. Bueno, pero eso es otro tema. No fui yo. Pero mi autoridad para construir feminismo no viene de esa materia y no era reconocida por la universidad. Eso era algo que transcurría desde los 80 totalmente por fuera de la universidad. Entonces, en los 90 lo que ocurre es que empieza a adquirir autoridad como discurso académico el feminismo. Y lo que pasa en esta cuarta ola, yo creo que son varias rupturas de ese privilegio académico por sobre el feminismo, que me parecen muy saludables, muy interesantes y para dialogar mucho. En primer lugar, la cuestión de la irrupción de los feminismos populares, sobre todo en el 2001. En el 2001, en el quiebre económico, aparece el movimiento piquetero, aparecen las asambleas, movimientos que eran liderados por mujeres, después fueron apropiados por varones. Pero el movimiento piquetero fue un movimiento de mujeres. Entonces, estas intervenciones, que eran intervenciones muy creativas, las mujeres que iban a perder sus campos en remates, y iban a los remates y empezaban los gritos a cantar el himno, y entonces no se podía hacer el remate por el desorden que ocurría, porque las mujeres iban, y disrupciones que me parecen muy interesantes en la escuela de lo que fueron, no las hemos mencionado, pero claramente están en mi genealogía personal y creo que en casi todo el feminismo nuestro, las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Es decir, llevar adelante una acción que denuncia un hecho político, pero que no es en sí misma disruptiva y confrontativa en el mismo orden político, sino en otro lenguaje, con otra performatividad. Dar vueltas, hay estado de sitio, no pueden estar juntas. No pueden estar paradas, pero pueden estar caminando. Y nadie te dice que no podés usar un pañuelo. Y entonces no están rompiendo la ley, pero a la vez están denunciando, ¿no? En Chile, las mujeres iban a la puerta del Palacio de la Moneda y bailaban solas. Y era una manera de denunciar que faltaban sus compañeros que habían sido secuestrados, torturados y desaparecidos. Pero ellas estaban bailando. Este tipo de acciones, las marchas del silencio, este tipo de acciones que denuncian, pero no en el mismo nivel de confrontación en el que están acostumbrados a hacer política quienes ejercen el poder. Es muy interesante este desajuste, porque entonces entramos en otro tipo de diálogo y en otro tipo de vinculación comunitaria. En el caso del 2001, muchas de estas mujeres dicen de sí mismas ser feministas, pero obviamente no era el feminismo de las academias. Y se produce una discusión. Claro. ¿Cómo? Dice que es feminista y lo que está pidiendo es que le den un subsidio para alimentar a sus hijos. Eso
nos somete a la domesticidad de los roles de sí, bueno, pero ella se muere de hambre y necesita a los hijos. ¿Vos le vas a decir no sos feminista? Que volvés a tu casa y abrir a la cena o el freezer y tenés que comer. Pero eso fue un ajuste muy importante que hubo que hacer. Los feminismos populares comenzaron a hacer demandas desde el fortalecimiento de las mujeres y del movimiento de mujeres que no eran la crítica puramente de género. Porque ahí aparece muy fuertemente en la década del 90 la interseccionalidad. Es decir, la noción teórica, pero también de práctica política, de que ninguna persona es solamente su género. Y que no hay nada como la mujer en abstracto. Ya lo habían dicho las militantes negras en Estados Unidos, ser mujer negra no es ser mujer más ser negra, es vivir la feminidad de una manera particular en una comunidad asediada por la comunidad blanca hegemónica dentro de Estados Unidos. Ser una mujer pobre no es ser mujer más ser pobre, es vivir la feminidad de una manera particular, en ese caso de bordes de abandono, de ruptura de relaciones, de falta de redes, de falta de recursos, en una relación política de marginalidad. Esa manera de vivir la feminidad no es una manera uniforme para todas las mujeres. Y eso yo creo que fue en su momento para el feminismo académico una especie de llamado de atención, y para algunas una herida que todavía algunas siguen reclamándole a las feministas jóvenes que hasta que no lean una serie de libros no serían feministas. A mí me parece abusivo porque, insisto, cada cual elige su genealogía y la genealogía podría ser de pura intervención artística, de pura intervención activista, no necesariamente intelectual y académica. Sí me parece que es importante tener recursos teóricos para poder orientar las acciones. Entonces tenemos que estar trabajando en común y generando redes para que tener esas capacidades que no las pueden reservar para sí solamente quienes están en la academia. Tenemos que construir saberes de otras maneras, pero sin una teoría que nos oriente, las prácticas pueden ser erráticas, y sin una práctica que nos pruebe si las teorías que tenemos son buenas o no, esas teorías navegan en el cosmos y no podemos hablar de feminismo si no tenemos la aspiración de producir cambios sociales. Entonces creo que la primera ruptura con ese ideal de feminismo académico fue los piquetes, sobre todo del 2001. La segunda intervención, que hizo intervenir no a las feministas populares, sino a los medios, a las redes, etc., fue la marcha Ni Una Menos. La marcha Ni Una Menos fue un salto de dimensión descomunal, porque no es que no nos veníamos juntando a denunciar la violencia y los femicidios. Todos los días 3 de todos los meses, hasta el día 3 de mayo de 2015, la Casa del Encuentro citaba en la esquina del Congreso, en Rivadavia y Callao, en la esquina, en la reja del Congreso, se colgaban las fotos de las mujeres que habían sido asesinadas, que habían sido desaparecidas por las redes de prostitución. Venían los familiares, hablábamos de ellas, se las nombraba con nombre y apellido, que no fueran un número, que no fuera una cifra. La Casa del Encuentro viene hace 10 años registrando los femicidios, y eso era parte del activismo que tenía esta organización. Éramos 30 mujeres. Pero lo que ocurrió es que ese año 2015 hubo muchos femicidios de chicas muy jóvenes, de adolescentes, y eso fue, creo yo, como un hartazgo social, una situación en la que se dijo, esto no puede ser, nos matan como moscas ya, es algo absolutamente imposible de aceptar. Y en ese clima de indignación colectiva es que un grupo de comunicadoras dijeron, pero a esta convocatoria hay que darle otra dimensión, y lo hicieron a través de las redes, y fue una explosión. Esa marcha Ni Una Menos fue una cosa impactante para todas las personas, vernos juntas, las personas que estábamos allí. Bueno, mañana vamos a tener la marcha Ni Una Menos, supongo que ahí no sé si nos encontraremos, está medio difícil la cosa, ¿no? Con encontrarse entre miles y miles, pero la cuestión es que eso ha ido también mutando, o sea, las originales convocadoras de la marcha se dividieron, después una parte, no sé qué, pusieron una consigna, que no es un año electoral, esto hace que siempre sea muy penoso lo que pasa en los años electorales, porque la pertenencia partidaria prima sobre las redes feministas, y entonces se imponen consignas que a unas les da la oportunidad de un protagonismo, a otras las saca del medio, y bueno, quedan heridas difíciles. Pero de cualquier manera la marcha se va a hacer. Y esa fue una irrupción entonces de las redes y los medios de comunicación y de la potencia
que podíamos tener autónoma totalmente de cualquier otra pertenencia. Y eso fue muy interesante constatarlo. Y fue una cosa que se puso de manifiesto el año pasado con la convocatoria de las vigilias por el aborto. En esa convocatoria la irrupción es una irrupción sobre todo de chicas, adolescentes y muy jóvenes. Ese feminismo, el feminismo de chicas y chicos, ¿no? Pero ese feminismo adolescente y muy joven, lo que Luciana Pecker llama la revolución de las hijas, y yo llamo la de las nietas. Sí. Mi hija y Luciana Pecker. Ese feminismo joven y con otras maneras de manifestarse, con una vivencia de sus derechos con mucha seguridad, quizás porque son hijas de mujeres que hemos peleado mucho por los derechos. Entonces, con mucha seguridad viven su afirmación acerca de que no merecen ser violentadas, acerca de que no hay ninguna justificación para abusarlas ni para dañarlas, acerca de que tienen derechos sexuales y reproductivos y que pueden ejercer con mucha libertad su sexualidad. Esta afirmación sobre derechos que pregonamos muchos años y que de golpe florecen en vivencias personales y en cuerpos muy jóvenes, es también un impacto por sobre ese feminismo académico que ya, digamos, tiene que ver con las formas plurales de lo social. Y yo creo que las pibas fundaron tres consignas a través de las redes y a través de su participación joven sobre la que me parece que vale la pena poner atención. Una es: no nos callamos más con los abusos de las bandas de rock sobre las chicas, también muy jóvenes que, digamos, aprovechando la circunstancia de que admiraban mucho o tenían un ídolo dentro de alguna banda, había situaciones abusivas con ellas, que comienzan a denunciarlas y que al principio es ese dilema entre estoy denunciando al que es mi ídolo. ¿Cómo voy a decir algo si la sensación es me eligió a mí para subir al tráiler, me eligió a mí para entrar al camarín, pero luego la situación se va de las manos, es abusiva y hay un estado de confusión en las propias chicas? Yo provoqué esto, no lo provoqué. Por supuesto hay todo un debate, esto lo digo dentro de la justicia y dentro de lo que estamos haciendo los feminismos jurídicos sobre el tema del consentimiento, que es una cosa que hay que discutir con los movimientos, pero también en el sistema judicial. Pero este movimiento No nos callamos más hizo que se pudieran hacer plurales los reclamos, y que cuando una denuncia, si ese mismo tipo había tenido, o como ocurrió, conductas abusivas con otras chicas, esto se pudiera ver como una tónica de estos chabones, y algunos de ellos pudieran ser llevados a la justicia. Otro movimiento que me parece muy interesante es el Yo sí te creo. El Yo sí te creo tiene que ver también con que muchas veces las chicas no se animan a denunciar algo en la justicia, o denunciarlo en el trabajo, o denunciarlo en su escuela, porque piensan que hay una relación de poder que las va a perjudicar a ellas, o para las van a revictimizar, las van a estigmatizar, las van a señalar con el dedo. Entonces, poder decirlo en las redes es una manera de sacarse de adentro esa experiencia. Pero tener, así como no les creen en la justicia, o no les creen en la familia muchas veces, o no les creen en el trabajo, o no les creen en la escuela, hay un lugar donde sí les creen, que es este colectivo que se arma alrededor del Yo sí te creo, que es amparar esa experiencia, no desmentirla, no decirle vos te vas al margen porque estás loca, porque estás desmintiendo la comodidad con la que nos estamos manejando acá. Entonces, no nos callamos más, Yo sí te creo. Y el último fue el año pasado, Mirá cómo nos ponemos, el grupo de actrices, en relación con una reacción colectiva frente a la posibilidad, en este caso, de abusos sexuales. Era algo muy grave, una violación, pero en general la reacción frente a esa conducta masculina de culpabilizar a las mujeres cuando ocurre una agresión sexual, ¿no? Yo te voy a violar porque vos me pusiste así, porque vos me provocaste. Incluso señalando la provocación en niñas o en niños, no solamente en adolescentes. Entonces, Mirá cómo nos ponemos tiene que ver con el formar un límite frente a esa reversión de la culpa, de la acusación, de poner en las manos y en la subjetividad de la víctima la responsabilidad por un hecho de violación. Me parece que son tres movimientos contemporáneos, jóvenes, todos ellos,
que tienen que ver con estas otras formas de acción donde se juntan los feminismos populares, se juntan la cuestión del uso de las redes y la participación de las más jóvenes, que bueno, yo estoy observando como, felizmente, como alguien que se está yendo del escenario, pero ve cómo se ocupa felizmente con otro tipo de subjetividades. Bueno, muchas gracias. Colectiva en representación con una frase que nos parece que te representa muy bien, así que bueno, espero que te guste, vamos a mostrarlo para que lo vean todos los personales políticos. Nosotros les enseñamos, nos vamos dividiendo, hay cuadrados para bordar, hay para seguir ensamblando la bandera, así que vamos a pasar al patio y vamos a seguir y nos vamos a organizar ahí. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.